Pues siguiendo con la trilogía de Hackea tu cerebro, hoy toca la programación neurolingüística. ¿Te ha pasado alguna vez que una sola frase de alguien te hace venirte abajo el resto del día? ¿O que te encuentras atrapado o atrapada en un círculo de pensamientos negativos del que te parece imposible salir? A ver, piénsalo por un segundo. ¿Quién está llevando las riendas de tu mente en esos momentos? ¿Eres tú o son tus reacciones automáticas? Pues hoy quiero abriros esta caja de Pandora para desenredar todas esas ideas preconcebidas de nuestra mente y para entender cómo se construyen esos estados de ánimo que a veces nos desbordan. Pero no nos vamos a quedar en la teoría. Hoy vas a aprender a hackear de forma práctica ese sistema de tu cerebro. Vamos a hablar de cómo la programación neurolingüística puede convertirse en tu toma de control de las emociones en ciertos momentos. Así que quédate conmigo porque hoy cambiamos la forma en la que te hablas para cambiar el cómo te sientes. Hola, soy Alex y esto es Emociclón, el lugar donde aprendemos que tu inteligencia emocional es tu mayor superpoder. Y sí, si no lo usas tú, alguien más lo puede usar contra ti. ¿Listo para activarlo? La programación neurolingüística o PNL para los amigos, vale, sí, esto suena muy técnico, ¿verdad? Pero vamos a bajarlo a tierra. Programación neurolingüística. Neuro de la cabeza, lingüística del habla. Programación. Pues voy a definir la PNL como esa forma que tienes de hablar con tu cerebro para controlar emociones que nos pueden perjudicar o ser incómodas. Por poner un ejemplo, imagina que tienes que exponer algo en público y te mueres de miedo solo de pensarlo. Pues la PNL nació en los años 70 de la mano de Richard Bandler y John Grinder, quienes se dieron cuenta de algo brillante. Las personas de gran éxito, y sobre todo aquellas con una tremenda resiliencia emocional, no es porque fueran especiales, sino es que utilizaban su lenguaje y sus mapas mentales de una forma distinta. Mira, la PNL parte de una premisa maravillosa. El mapa no es el territorio. ¿Y qué significa esto? Pues que el mundo real es el territorio, pero lo que tú experimentas es solo un mapa, una idea preconcebida que tú mismo has dibujado con tus filtros, con tus creencias y con tus experiencias pasadas. Por lo tanto, si cambia lo que sientes, no necesitas cambiar el mundo exterior, solo necesitas actualizar tu mapa. Por tanto, vamos a partir del siguiente contexto, que va a ser que nuestro cerebro está programado para hacernos sobrevivir, y en cuanto huele una amenaza se pone en modo alerta. Y lo segundo, que hay que decirle al cerebro que no estamos en peligro, aunque sea evidente, pero para que no entre en pánico. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Como te decía, esta negatividad o ese ponernos en modo alerta nos hace reaccionar de forma exagerada ante las amenazas que percibimos. La PNL toma esto y nos explica que procesamos la realidad a través de 3 canales principales. El sistema VAC: visual, auditivo y corporal o kinestésico. Voy a explicar esto de una forma muy sencilla. Imagina que tienes una discusión en el trabajo. Tu cerebro va a archivar ese momento. Si eres una persona muy visual, recordarás la cara de enfado de tu jefe como si fuera en una pantalla gigante. Si eres más auditivo, pues retumbará en tu cabeza el tono de su voz. Y si eres corporal o kinestésico, revivirás esa sensación de tener un nudo en el estómago. Pues bien, este recuerdo digamos que es como un dibujo. Tú tienes el archivo discusión guardado en tu mente. Y aquí es donde entra la magia de la PNL. Esas imágenes, esos sonidos y esas sensaciones no son fijas. Si recordáis en episodios anteriores, hablamos de que los recuerdos no son grabaciones perfectas, sino que se construyen y en cierto modo se moldean.
Pues bien, si unimos eso con la plasticidad que tiene el cerebro, pues tenemos la PNL. Esos archivos, esos dibujos de los que hablamos tienen un color, un volumen, una sensación. La PNL descubrió que si alteras las propiedades de ese archivo o de ese dibujo, por ejemplo, si haces la imagen más pequeña, o le bajas el volumen a la voz, o reduces el calor de la habitación, dentro de tus recuerdos, claro, pues la emoción asociada se desvanece de inmediato. Es literalmente reconfigurar tu cerebro a través de la neuroplasticidad, dándole otro enfoque más consciente. Muy bien, ya sabemos la teoría, pero voy a poner ejemplos prácticos de cómo se podría hacer esto en casa. Y lo primero es la respiración. Sí, ya lo sé. Es que los psicólogos y los coaches siempre arregláis todo respirando. Pues hoy te voy a explicar cómo funciona nuestra mente para que entiendas cómo y por qué realmente funciona. Imagínate por un momento que eres tu cerebro. De repente piensas en algo malo que puede suceder. No sé, puedes enfermar o esperas un diagnóstico a una enfermedad. Así que te pones en modo alerta. Te montas tu película de que todo va a salir mal. Y eso lo que hace es que tu cuerpo reaccione. Tu corazón comienza a latir más rápido, comienzas a respirar más rápido, tus pupilas se dilatan, las venas se contraen. Ojo, todo esto con solo un pensamiento. Con esto estás haciendo revivir a tu cuerpo, de forma bastante más ligera, pero todas las sensaciones de un verdadero peligro. Así que si quieres volver a lo de antes, a la calma, y una de las mejores formas es respirar lenta y profundamente. ¿Por qué? Porque eso le manda al cerebro la señal de oye, no se puede estar en peligro si estamos respirando despacio, ¿no? Nadie imagina un león a punto de comerte mientras tú estás respirando tranquilamente. Pues esta reacción que tú decides hacer lenta y pausada le dice al cerebro: ah, pues es verdad. Y entonces pues baja las pulsaciones, baja la intensidad de la emoción, baja el modo alerta para volver a la calma. Pues enhorabuena, ya has empleado la PNL. El secreto de la PNL para el coaching emocional radica en la interrupción de patrones, es decir, en parar lo que estás haciendo, en parar lo que estás pensando. Cuando te enfadas, te estresas o te desanimas, estás siguiendo una receta mental inconsciente. Haces los mismos gestos, usas las mismas palabras y respiras de la misma manera. Así que para cambiar ese estado emocional, tienes que apagar el fuego en mitad de la cocción. Si cambias algo de lo que haces, como la respiración por ejemplo, o tu lenguaje interno, el cerebro se va a ver obligado a recalcular la ruta. Dejas de ser un actor secundario y pasas a ser él o la protagonista. Venga, os voy a dar 5 ejercicios que podéis hacer para ponernos en acción y empezar a practicar con esto de la PNL, que no es tan complicado. El primero es el anclaje emocional. Elige un recuerdo donde te hayas sentido completamente seguro, exitoso o en paz. Y ahora cierra los ojos y revívelo con todo el brillo visual o con todo el sonido, si eres más auditivo, o con toda la intensidad emocional, si eres más corporal. Ahora, en el punto máximo de esa emoción, haz un gesto físico único, pero lo haces tú ahora, no en la imaginación, lo haces tú y espontáneo. Pues, por ejemplo, presionar con fuerza tu pulgar contra tu índice. Si repites esto varias veces mientras visualizas ese momento, pues felicidades, acabas de crear un botón de acceso rápido para activar esa emoción cuando la necesites. A ver, todo esto necesita un trabajo, no es instantáneo. Tendrás que trabajarlo para que el cerebro asocie que cuando presionas los dedos así, pues es una reacción de que estás tranquilo o tranquila. El segundo ejercicio es editar tus recuerdos. La próxima vez que un pensamiento negativo te amargue el día, pues imagínalo como si estuviera en una pantalla de televisión. Ahora, mentalmente, pues puedes poner la imagen en blanco y negro o la puedes hacer más pequeñita, aléjala hasta que parezca una miniatura
Y le puedes poner de fondo pues una música de circo, de dibujos animados ridículos. Haciendo esto, lo que hacemos es cambiar todo el poder que tiene sobre ti ese pensamiento. El tercer ejercicio es la magia de las palabras. Como ya vimos en el capítulo 1, hay que cuidar el vocabulario. En lugar de decir estoy completamente bloqueado o bloqueada con este problema, pues puedes decir estoy en proceso de descubrir la solución. Parece una tontería, pero no lo es. Tu cerebro responde ante las palabras que usas. Si constantemente estás diciendo que no puedes, que no llegas, que no haces, no vas a hacer, no vas a llegar y no vas a poder. Cambia el verbo y cambiarás tu nivel de estrés. Todo esto hay que entrenarlo, pero merecerá la pena. El ejercicio número 4 es para vencer la pasividad de quedarse en casa. La pasividad suele empezar en el cuerpo, una postura encorvada, la mirada baja, movimientos lentos. Pues cuando sientas que estás empezando a estar así, pues rompe ese patrón. Ponte de pie de un salto, haz una pequeña carrera en el sitio muy rápido, haz movimientos muy rápidos. O adopta una postura de poder, eso de ponerse con los pies firmes, las manos en la cadera y la mirada al frente, durante 2 minutos mientras respiras profundamente. ¿Por qué funciona esto? Pues igual que sucede con la respiración, al alterar drásticamente tu fisiología, rompes esa receta corporal que tu cerebro asocia con la apatía, obligándolo a segregar dopamina y preparándote para la acción. La quinta receta es vencer el miedo a exponerse. Identifica ese pensamiento que te frena antes de exponerte. Por ejemplo, se van a burlar de mí o lo voy a hacer muy mal. Escucha esa voz interna, localiza de dónde viene dentro de tu cabeza y conscientemente cambia sus propiedades. Bájale el volumen hasta que sea casi un susurro o cámbiale el tono de la voz por un personaje ridículo o ponle un eco lejano. ¿Por qué funciona esto? Pues al cambiar cómo escuchas el pensamiento en lugar de pelear con lo que dice, con el contenido, pues el cerebro deja de percibirlo como una amenaza real y pierde esa carga emocional. El sexto ejercicio es cuando tenemos pánico social. Si te aterra la idea de ir a un evento o hablar con desconocidos, cierra los ojos, imagínate a ti mismo en esa situación. Pero no desde tus propios ojos. Imagina que estás sentado en la sala de un cine y te ves a ti mismo o a ti misma en la pantalla interactuando. Mira la escena de forma neutral, como si fuera una película de ciencia ficción. Poco a poco haz la pantalla más pequeña, con la imagen en blanco y negro y aléjala. ¿Y por qué funciona esto? Porque al estar asociado, al verlo desde tus ojos, se activa la ansiedad, pero al disociarte, al verlo desde fuera, como si fuera una película, pues creas una distancia segura que le permite a tu sistema nervioso procesar esa situación sin activar ese mecanismo de alerta. El séptimo ejercicio es para combatir la soledad. Busca en tu memoria un momento en el pasado en el que te hayas sentido profundamente conectado, conectada, querido, escuchado, integrado con alguien. Un amigo, un familiar, un grupo. Ahora cierra los ojos y revive ese momento con el mayor detalle posible. Revive los colores, las palabras y la calidez física. Cuando esa sensación de conexión llegue a su punto máximo, entrelaza las manos con fuerza y apriétalas fuerte. Repite este proceso varias veces para fijar ese estímulo. ¿Y por qué funciona? Pues porque has creado un acceso directo neuroasociativo, que se llamaría, cuando la sensación de soledad aparezca en tu día a día. Repetir ese gesto reactivará en tu cuerpo la química de esa conexión con los demás. Y el octavo y último ejercicio es volver a la intención positiva.
La PNL sostiene que todo comportamiento que tenemos, incluso el que nos daña, tiene una intención positiva oculta, que generalmente es protegernos. Ahora pregúntate seriamente, ¿de qué me está intentando proteger mi mente al hacerme quedar en casa o al hacerme sentir soledad? Pues la respuesta suele ser evitar el rechazo o estar seguro. Una vez identificada esa intención, pues háblate a ti mismo y di algo como: agradezco que intentes protegerme, pero ahora quiero y elijo buscar esa seguridad conectando con otras personas de forma sana. ¿Por qué funciona hablarte así? Pues porque deja de haber una lucha interna. Tú estás validando esa intención de tu mente inconsciente y esto disminuye la resistencia al cambio y resulta mucho más fácil adoptar nuevas conductas y más abiertas a los demás. A ver, todos estos ejercicios os lo cuento de forma esquemática en unos pocos minutos, pero hay mucho trabajo detrás que tendrás que hacer tú. Prueba varias veces en estas semanas con alguno de estos ejemplos que te he comentado o ponme en los comentarios qué ejercicio te gustaría que hiciera para mejorar algo que en tu mente siempre se repite. Ese patrón que hay que romper. Y hasta aquí el programa de hoy. Tu mente es la computadora más potente del planeta, pero vienes sin manual de usuario. Pues hoy ya tienes las primeras páginas de ese manual. Y te propongo un reto. No te creas nada de lo que te acabo de decir. Sal ahí fuera, ponlo en práctica, edita tus imágenes mentales, cambia tus palabras, experimenta el cambio en tu propio cuerpo y ya me cuentas en los comentarios, me lo pones. Recuerda siempre, tú no eres tus emociones, tú eres el espacio donde tus emociones ocurren. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te animo a hackear esa mente y a comerte el día. Eres una persona maravillosa. Gracias por existir. Te mando un abrazo muy fuerte.